conocemos su historia. Muchas gracias. Pues nos deja un gran aprendizaje. A mí, lo personal, me queda pues mucho aprendizaje. Y no sé si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta. A ver, ¿quién digo yo? ¿Nadie? A ver, ¿Carmelita quiere hacer una pregunta? A ver, en lo que la formula, yo sí quiero preguntar algo. Por ejemplo, el Parque Nacional de Uruapan, todos sabemos que la tradición de aguadoras inicia ahí, después de que se juntan en los barrios, el día domingo de la selección por la mañana, pues se van muy temprano al Parque Nacional, donde ya comentaba Maya que hacen sus rituales para llenar el cántaro con esa agua. Pero, ¿qué relación tiene, o cómo pudiera mencionar, qué relación tiene ahí donde brotan las aguas del río que canta, el río Cuautitzi? Hay un emblema muy característico de la ciudad de Uruapan, que es del Parque Nacional, que es la rodilla del diablo. ¿Qué relación tiene la rodilla del diablo con todo esto? Porque si bien es cierto, pues allí precisamente donde está la rodilla del diablo es donde brotan esas aguas de ese magnífico río, ¿no? Entonces, a ver si nos puede comentar algo al respecto. Sí, bueno, todos los pueblos purépecha, en general todos los pueblos del mundo, tienen rituales asociados con el nacimiento del agua. ¿Por qué? Porque el agua es vida. Y sin agua, no hay vida. En el caso de los pueblos purépechas, existen casi todos rituales de protección de los manantiales. En el caso de Aguadoras, bueno, ustedes conocen la leyenda de la rodilla del diablo, ¿no? Que finalmente es la lucha del bien contra el mal, la lucha del diablo que se cuelgan los manantiales y todo el proceso de recuperación, digamos, desde la religión católica, de la lucha con el diablo para recuperar el manantial. Sin embargo, en lo que se cuenta del ritual de Aguadoras, el ritual no tenía nada que ver con el río. Son dos, digamos que, como se dice en la historia, dos procesos diferentes. La rodilla del diablo tiene que ver con la historia de la fundación de Uruapan, con una leyenda del nacimiento del río, de la defensa del río, del agua. Y Aguadoras tiene que ver con un proceso de un rito católico de bendición del agua, donde originalmente las salían, de lo que se dice en los años 30, las aguadoras salían de sus barrios, tomaban el agua de una fuente que estaba fuera de la iglesia de la Inmaculada, bendecían el agua y regresaban a sus barrios. Así dice los años 30. En el ritual de Aguadoras, el ritual no empezó en el río, empezó de esa manera. La gente de los barrios se reunía en cierto lugar, de hecho se reunían afuera de la iglesia, y ahí le daban la vueltecita y iban a hacer la devolución, digamos, de la bendición del agua y el retorno a los barrios. Es a partir de que Uruapan empieza a defender el río porque se quería entubar, que se cambia el ritual. Y entonces el agua bendita era llevada al río, no era tomada del río para llevar a bendecir, sino en la lucha por la defensa del río que quería ser entubado, el ritual se transformó y salía de la iglesia a la rodilla del diablo, y el agua bendita se echaba ahí para proteger el agua que querían que fuera entubada. Sin embargo, esto era muy vistoso, y de repente los políticos y las autoridades de turismo se empezaron a poner sillitas para que se volviera un evento turístico, ¿sí? Porque era muy bonito ver a las aguadoras llegar y arrojar el agua bendita al río.
Entonces, en lugar de tener su significado de defensa del río, se volvió un evento turístico donde los políticos llegaban y se sentaban y se abrazaban y se tomaban la foto. Y hubo en esa defensa del agua, hubo líderes barriales que fueron encarcelados. Muchas viejitas y viejitos terminaron en la cárcel porque paraban las maquinarias y querían entrar el río. Terminaron en la cárcel. Y además, algunos barrios que no estaban cercanos al río consideraron que tenían que volver a lo que era lo original, que no era llevar el agua bendita al río, sino que era llevar a bendecir el agua a la iglesia, y eso era muy importante. Y entonces algunos barrios simplemente tomaban el agua de la llave y la llevaban a bendecir. Y los barrios cercanos al río, que sí tenían la cercanía con el barrio, empezaron a hacer los rituales de tomar el agua entonces del río, haciendo la ceremonia de pedirle permiso al río para tomar su agua y llevarla a bendecir. Y poco a poco los otros barrios han ido aprendiendo de la importancia del río y la importancia de vincular los dos procesos. El agua, la historia antigua de la fundación de Uruapan, con la rodilla del diablo como un punto muy importante de la fundación de Uruapan, con la ceremonia de aguadotes. Pero en verdad, hasta ahorita, digamos que no hay un vínculo. Incluso aquellos que ustedes lo van a ver en el libro, quienes estén dispuestos a comprar el libro y tener este testimonio, que algunos barrios cuentan cómo ellos se oponían a que el agua bendita se echara al río, porque decían que eso no era la tradición. Y cuando yo les recordé la historia del diablo, la rodilla del diablo, dijeron, claro que sí hay una relación, pero no es una relación explícita, es una relación que ahorita se está reconstruyendo, que efectivamente son dos tradiciones que pueden tener un vínculo a través de la defensa del agua. Pero el ritual mismo ha tenido estas etapas, de que era de una forma, luego fue la otra y luego se regresó a la forma original. Y a un reaprendizaje ahora, donde hay barrios que están viniendo de otros lados a hacer el ritual del llenado del cántaro en el río. Entonces se aprende, o sea, lo que yo veo es que la gente aprende, y aprende por las necesidades, y aprende también porque se está dando una sequía terrible, y el río está bajando de nivel. Y entonces se dan cuenta que el problema no es solamente bendecir el agua para la salud de las personas, que es importante también el agua para la salud de la naturaleza, de lo que se llama la madre tierra. Y es ahí donde se están dando los vínculos entre estos dos rituales. Espero haber contestado. A ver, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Ya para ir cerrando, para ir terminando. Por ejemplo, muchachas que abren lavadoras. A ver, por allá veo algunas muchachas hacia atrás, algunas para acá, que tienen que ver con ustedes. Por eso se fueron para allá. Sí, exactamente, me las espantó cuando me dio la carne. A ver, muchachas, señoritas que bailan aguadoras, por ejemplo, ustedes vieron aquí algunas formas de cómo se arregla el cántaro. A mí me gustaría que ustedes preguntaran algo al respecto, ¿verdad? De tal forma de que, bueno, ahorita también yo quiero hacer un comentario al respecto, pero a mí sí me gustaría que ustedes preguntaran algo de qué elementos debe llevar, o si hay algo reglamentario o si no hay ninguna regla, de tal forma de que ustedes también, de aquí en adelante, pues, tengan algunas propuestas para arreglar los cántaros, de que todo sea pues, más lucido, desde luego pues, tratando de dignificar más la costumbre y la tradición de Uruapan, ¿verdad? Entonces, no sé, ahí Florecita, Tere, Yuli, alguien que quiera preguntar. Tere, sí, a ver, ven acá el micrófono. Ven acá. A ver, que le da vergüenza, ¿no? A ver, a lo mejor no pusieron mucha atención, pero decía que en qué
en sí, ¿en qué consiste el ritual del llenado del cántaro del agua? A ver, entonces, dime. Que sea una forma específica de arreglar el cántaro. A ver, yo te voy a preguntar. Para ti, ¿cuál es la parte cultural que más sientes que más tiene San Juan? O sea, ¿qué es? ¿Qué es la razón? Pero no te oigo. Ay, como cuando le estás gritando a tu mamá y a tu papá. No, a ver, fuerte. Cascabeles. Botas, máscara, relajar, Bueno, por ejemplo, si tú piensas que eso es lo que identifica, tú podrías pensar que en el arreglo del cántaro, ¿cómo te imaginarías que pudiera llevar estos elementos? Bueno, podrías ponerle cascabeles, podrías ponerle listones, podrías ponerle algunos de los elementos que trae un púlpito, ¿no? Pero a lo mejor para otra persona lo que lo identifica es la comida, ¿no? Elementos de la comida, el mole, entonces le cuelgas una ollita para el mole o una hoja de corunda. Entonces cada grupo le pone al cántaro aquello que siente que lo identifica. Por ejemplo, hay cántaros que están llenos de dulces tradicionales, de los dulces más tradicionales, y con eso lo adornan. Otros lo que le ponen es fruta, porque piensa que, por ejemplo, los platanitos con hueso, que son tan unopenses, o muchas frutas locales, es lo que lo identifica, y que lo adornan con frutas. Otros lo adornan como ese que está ahí con los trastecitos, ¿no? Por el Domingo de Ramos. Las ollitas, la cazuelita, la tacita. Entonces, cada grupo decide qué es lo que de la cultura, de lo que sienten que es propio, pueden adornar el cántaro. Y es ahí donde está la creatividad, porque la costumbre, la tradición, no es que las cosas no cambien, sino es que cambien de acuerdo a lo que la gente considera que es lo que le da. Ah, esto es mío, caray, esto yo lo hice porque refleja lo que me enseñó mi abuelito, mi abuelita, lo que me encanta comer, las danzas que me gustan. Entonces cada barrio decide, o los cántaros que ustedes veían que tenían angelitos de azúcar, bueno, pues son un barrio que considera que ese ángel tiene que ver, ¿por qué? Porque son del barrio tal vez de San Miguel, la noche del diablo, en fin, hay elementos. Otros le ponen, ¿vieron ese tocado de pan? Imagínense lo que significa para una aguadora llevar ese tocado que pesa no sé cuántos kilos, pero consideran que el pan, ese tipo de pan que además tiene una imagen religiosa, es lo que los identifica. Y entonces es lo que le ponen, el pan, porque el pan es lo importante. Entonces no hay una regla. La regla es que parta de aquello que el grupo considera que es su cultura. Y que lo importante es el respeto por ese ritual. Entonces decían, ¿cómo es el ritual del llenado del cántaro? Cada grupo lo está inventando, lo está creando. Por ejemplo, yo he visto a dos o tres barrios cuando van al río. En lo general lo que se hace es llevar copal, porque en los barrios existen, además de las aguadoras, existen las copaleras o los copaleros, aquellos que tocan el caracol. Y entonces el caracol y el copal, según la tradición, es lo que abre el espacio para llegar a la divinidad. El humo del copal o el incienso. Para eso se usa el incienso en las iglesias.
El incienso abre las puertas del cielo para que puedan entrar en contacto con la divinidad. En el México prehispánico se usaba el copal. Entonces las aguadoras llevan copaleras, no llevan incienso, porque el incienso nos llega de fuera. No, llevan el copal, que es lo propio. Y van abriendo, van en la procesión, caminando, limpiando los espacios por donde van a pasar las aguadoras con el copal. Y van los caracoleros, que son señores o muchachos que tocan el caracol, que también llaman a la apertura para llegar al mundo de los dioses. ¿Cuáles son los dioses? Para algunos serán los católicos, para otros serán los católicos que marchan igual junto a los prehispánicos, ¿no? Otros van los católicos junto a la madre tierra, le dan gracias al sol, le dan gracias a la tierra, al fuego, al viento, que son las deidades prehispánicas, pero que dialogan con los dioses, con los santos católicos también, porque han aprendido a platicar. ¿Por qué? Porque han aprendido a platicar, porque para la gente son tan importantes el fuego, el aire, la tierra, como el santo al que se le tiene devoción. Y entonces si los santos católicos son capaces de platicar con los dioses prehispánicos, en una persona pueden platicar en un ritual, ¿no es cierto? Y entonces están ahí, entonces le dan gracias a la tierra, al agua, le piden permiso al río para tomar agua que va a ser bendecida, y hacen una ceremonia de gracias, donde invocan a todos estos deidades que están en la naturaleza y que tienen un origen cultural básicamente prehispánico, pero al mismo tiempo llevan a María Magdalena, a la Concepción, a todos los santos católicos, porque están dialogando, porque en tu alma viven juntos, no están peleados. Y yo creo que por ahí va la historia de por qué se le pide permiso el río para tomar agua, para llevarla a bendecir. Y esto es la esencia de la ceremonia que se hace al tomar el agua del río. Otra es ya la ceremonia que se va a la iglesia de la Inmaculada, y el sacerdote católico hace lo que le corresponde en términos de bendecir el agua. Y ahí están las dos tradiciones juntas en una boda. ¿Qué más quieren saber? A ver, ustedes que son aguadores. Bueno, o sea, el problema es que no todo el mundo habla por el pecho, pero muchas personas están tratando de aprender. Y lo que sí se trata, y de lo que defienden quienes realizan este trabajo en los barrios, es que aunque hayan perdido la lengua, son purépechas porque tienen otras cosas, pero algunos de ellos están aprendiendo purépecha. Y entonces, por ejemplo, las sireris tienen que aprender algunas palabras, tienen que aprender a dar discursos en purépecha, y tienen que aprender de la cultura purépecha. Entonces hay como un reaprendizaje de aquello que han perdido. Todavía no lo saben bien, pero hay una intención. Entonces han pensado, por ejemplo, cantan en purépecha en la iglesia. O sea, hacen esto de que estén ahí presentes, tocan pirecuas, tratan de que las bandas de música que acompañan a las aguadoras vengan de los pueblos purépechas. Y entonces cuando ellos les dicen que no son purépechas, dicen, no, en los pueblos tocan la piña a la hora de bailar, que es una danza oaxaqueña, y nosotros tocamos pirecuas, porque somos purépechas. Pues hay una recuperación de ese trabajo, y están muchos aprendiendo ya a partir de que participan en el Año Nuevo purépecha. Otra pregunta, allá entre los papás. ¿Puede haber muchachas que no sean religiosas? Fíjate que hasta ahora no me he encontrado ninguna, pero sí me he encontrado personas que dicen que, por ejemplo, ese es un problema con los jóvenes, y es muy buena pregunta de tu parte, porque muchos jóvenes ya no quieren creer en una religión o quieren creer en otras religiones. Y entonces ahí hay dos vertientes. Hay personas que dicen, no, sí tienen que ser católicos según lo que se dice en la tradición. Y hay otros que dicen, lo que importa es la espiritualidad. Lo que importa es que sean capaces de ser responsables con ellos mismos, con el espíritu de la humanidad,
con el espíritu de la vida, y a este le pueden llamar Virgen, Dios, o el Dios que quiera, no Madre Tierra o lo que sea. Y dicen lo que importa es la espiritualidad. Y esas son dos tendencias. ¿Cómo se va a resolver al futuro? No lo sé, pero hay una discusión sobre eso. Hasta ahorita todos son católicos, pero hay quienes se abren a decir, pues sí, somos católicos, pero nos abrimos también a otros pensamientos. ¿En qué va a terminar? No lo sé, no se pierde el próximo capítulo de la historia. A ver, miren chicos y padres de familia, si a lo mejor estoy equivocado, pero quiero hacer un comentario de lo que, de las grandes rasgos que yo entendí con este último comentario que se me hizo exageradamente interesante acerca del agradecimiento hacia la tierra, hacia el aire, hacia el fuego, hacia el agua, ¿verdad? Que quiero pensar que la forma en cómo se arregla el cántaro prácticamente están los cuatro elementos presentes ahí. La fruta pues es producto de la tierra. En muchos de los casos vemos listones o vemos papel picado que según los purépechas están representando el aire, ¿verdad? En algunas fiestas tradicionales de los pueblos. Entonces la fiesta en sí pues está dedicada al cuidado del agua, ¿verdad? A lo mejor lumbre como tal no lo vemos, o fuego como tal a lo mejor no está presente. A eso iba, ¿verdad? Sin embargo, vemos en la bendición que seguramente dentro de la iglesia pues están las velas, pero también podemos hablar de otro tipo de calor, a lo mejor el calor humano, ¿verdad? Ese fuego que enciende ese calorcito en el interior de cada uno de nosotros por ser partícipes en estas fiestas, ¿no? Que al final de cuentas pues nos apasionamos. Y sí se siente pues ya lo dije, ¿no? Un calor en el que prácticamente a lo mejor al momento de ir pasando por las calles, pues no sé qué sientan las muchachas que van bailando de aguadoras, ¿no? En ese momento, tantas generaciones que han pasado por esas calles desde, pues dice que antes del 30 ya se realizaba esta tradición, este ritual. Entonces, pues ahí están, muchachas. Entonces los cuatro elementos debemos de tener presentes al momento de arreglar el cántaro. Entonces vamos a brindarle nuevamente un fuerte aplauso por favor a la doctora Magda por la excelente charla que nos dio, que compartió. Ojalá que agradecer ya por último al Sistema de Apoyos a la Creación de Proyectos Culturales, al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y desde luego pues a la Secretaría de Cultura Federal, ya que pues estas pláticas se realizan a través de estos sistemas o de estas instituciones como parte del proyecto Danzas Purépecha, Historias Vivas. Entonces, muchas gracias a ustedes por su presencia. Acomódense por favor acá con nuestros invitados para la foto del recuerdo. Gracias a todos y buenas noches. A ver, Carmelita, a ver, Maya, pásame por favor. Acá de este lado más adelantito, un pequeño detallito. Vénganse acá delante de la mesa, por favor. Ven para atrás porque no veo. A ver, fuerte el aplauso, hombre. Que se escuche fuerte el aplauso. Sí. A ver, ahora sí, vénganse por favor todos acá para tomar ¿Y yo? la tradicional foto. Yo la tomo.